Buenos días a todos, este domingo de la Pascua. Cuando estaba estudiando para preparar para el servicio de hoy, encontré un obituario y quiero leerlo. Jesucristo, de 33 años de Nazaret, murió el viernes en el Monte Calvario, también conocido como Gólgata, lugar del cráneo. Traicionado por el apóstol Judas y cayendo en manos de sus enemigos judíos, Jesús fue ejecutado por los romanos por orden del gobernador Poncio Pilato. La causa de la muerte fue la crucifixión, un método de tortura severa que resultaba en la muerte por una combinación de pérdida de sangre, exposición y asfixia. Jesucristo, descendiente de Abraham, era miembro de la casa de David, era hijastro del difunto José, carpintero de Nazaret, y de María, su devota madre. Jesús nació en un establo en la ciudad de Belén, Judea. Le sobreviven su madre María, sus hermanos y hermanas, sus fieles apóstoles, numerosos discípulos locales y muchos seguidores en otros lugares. Jesús fue autodidacta y pasó gran parte de su vida adulta trabajando como maestro. Hasta el momento de su muerte, Jesús compartía buenas noticias, desafiaba la hipocresía religiosa, tocaba a los solitarios, alimentaba los hambrientos y ayudaba a los pobres. Jesús fue especialmente conocido por cantar parábolas sobre el reino de su Padre y realizar milagros como alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces y calmar una tormenta furiosa. También se dice comúnmente que curó a muchos pacientes, incluyendo un hombre que nació ciego. El día antes de su muerte celebró la última cena para celebrar la fiesta de Pascua en la que predijo su muerte. El cuerpo fue rápidamente enterrado en una tumba de piedra donada por José de Arimatea, un amigo leal de la familia. Se rodó una piedra delante de la tumba y, por orden de Poncio Pilato, los soldados romanos fueron puestos en guardia. Hoy es domingo de Pascua, tradicionalmente destinado a celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, tras escuchar muchos sermones y leer mucha información sobre la muerte y resurrección de Jesús, descubrí que Jesús en realidad murió un jueves y por tanto resucitó el tercer día, que habría sido un sábado. Jesús resucitó al atardecer. Pero no nos preocupemos demasiado por si fuera sábado o domingo. Hoy hablemos de sangre. Todos lo tenemos, todos lo hemos sacado de nuestros cuerpos y nos lo han dado. Han hecho una prueba, todos nos hemos cortado y visto salir de las heridas. Mucha gente, y quizá la mayoría de gente, se desmaya al ver sangre, ya sea la suya o
la de otra persona. Fui técnico de emergencias médicas hace muchos años cuando vivía en North Dakota y más tarde en Nebraska. Pasé por un entrenamiento intenso para tratar heridas y parte de ese entrenamiento fue muy gráfico. Algunas de esas heridas tenían más que simple sangre brotando. ¿Pero qué es la sangre? El diccionario define la sangre como el fluido que contiene células, circula por el corazón, arterias, venas, capilares, transporta alimento, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor y oxígeno a los tejidos y elimina materia residual y dióxido de carbono. Nuestras arterias transportan sangre roja o limpia, mientras que las venas llevan sangre oscura o sangre sucia, junto con las materiales de desecho producidos por nuestros cuerpos. Ahora bien, no voy a descubrir todas las cosas que hace la sangre cuando y dónde hace su trabajo, ni cómo funciona. Pero antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, la confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales se usaba para el perdón de pecado. Dios olvidaba sus pecados. ¿Cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? Cada año, en el día de expiación o Yom Kippur, las personas pactaban, confesaban sus pecados y los expiaban con sacrificios expiatorios, el acto de extinguir la culpa generada por algo. ¿Qué significa expiatorio en la Biblia? El prefijo ex significa fuera de o de, así que expiación tiene que ver con quitar algo o borrar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una pena o la oferta de una expiación. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y expiación? Perdón es alcanzar el perdón por algún pecado o transgresión. Por ejemplo, perdono por traicionarme a mi amigo. Es algo que haces. Expiación significa borrar el registro, hacer que parecería que nunca hubo existido. No es algo que puedes hacer, no puedes expiar tus propios pecados. Se esparcía sangre de animales sacrificados, normalmente terneros o cabras, sobre personas y las Escrituras o la Biblia. El rociado de sangre tenía un significado especial para los judíos, ya que era una parte integral de su sistema de sacrificios. Específicamente en Éxodo capítulo 24, versículo 8, Moisés tomó la sangre, la esparció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Sangre de Jesús del Nuevo Testamento es también llamada la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es amor líquido que fluye del propio corazón de Dios. Es la mayor expresión del amor entero.
en eterno del Padre por la humanidad. Andrew Murray dijo, quien una vez dio su sangre por nosotros, seguramente en cada momento transmitirá a su eficacia. Confía en Él para que te abra los ojos y te dé una visión espiritual más profunda. Confía en Él para enseñarte a pensar en la sangre como Dios piensa en ella. Confía en Él para que te impartirá y hará efecto en ti todo lo que Él te permite ver. También dijo, para disfrutar de esta bendición no es necesario nada salvo la fe en la sangre. La sangre por sí sola lo ha hecho todo, porque se desprendió para la remisión. Remisión no es solo perdón, sino eliminación de pruebas de que el pecado alguna vez ocurrió y borrado de nuestra memoria. El diablo siempre intenta recordarnos nuestros pasados y nuestras transgresiones. Aquí hay un ejemplo de perdón frente a remisión. El nieto de mi amigo Mark Hankins se llama Dylan. Fue diagnosticado con leucemia y fue tratado, y la enfermedad finalmente entró en remisión, o sea que el cáncer dejó de crecer. Sin embargo, tiempo después, otra prueba indicó que la leucemia había regresado. Esta vez Dylan necesitaba un trasplante de médula ósea. Y sus 3 hermanos eran todos compatibles con Dylan. Y sin embargo, su hermano gemelo Gavin fue elegido como el mejor donante posible. El ADN de Gavin fue introducido en Dylan. Tras el transporte de la médula ósea, el médico explicó que el trasplante iba a causar remisión molecular. Eso significaba que el procedimiento no dejaba evidencia de que las células cancerosas hubieran estado presentes en el cuerpo de Dylan. En otras palabras, hubo la eliminación total de las células cancerosas y Dylan se convierte en Gavin. Para que si Gavin comete un delito, Dylan podría ser condenado por ello. También provocaba cambios en el color de los ojos, cambios en el cabello, cambios en los gustos y disgustos y también en su personalidad. Hay efectos de nacer de nuevo, son la remisión molecular completa de los pecados. Y así es con nosotros cuando renaceremos. Es como si tus pecados nunca se hubieran cometido. Eso es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. Nos purifica la sangre del Cordero de todo pecado. Como explica Hebreos capítulo 9, versículo 14, la sangre de Cristo derramada por nosotros bien limpia nuestras conciencias de los actos que conducen a la muerte, para que podamos servir a Dios viviente. Para todos los que confían en Cristo, estamos lavados en su sangre, completamente limpios de pecado para poder servirle. ¿Significa eso para que podamos seguir pecando? Por supuesto que no. Dios sabe que todos somos pecadores. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero Mark Hankins, mi amigo, también dijo, la fe en su sangre es el poder y el vehículo que lanza al creyente a la misma presencia de Dios. Y también dijo, cuando ejercemos nuestro derecho de acceso a Dios, eso
le da acceso a nuestras vidas y necesidades. Muchas personas, incluyéndome a mí, suplican la sangre de Jesús por situaciones, otras personas, propiedades, etc. Mi amigo Mark también dijo, suplicar la sangre es sinónimo de fe en la sangre. Cuando suplicamos la sangre, estamos haciendo una confesión de la misericordia de Dios que Dios ha dado a través de Jesucristo. Aquí hay 30 cosas que hace la sangre de Jesús. Número 1, mi deuda está saldada de una vez por todos. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así que Cristo fue ofrecido una vez para soportar los pecados de muchos, a quienes le esperen con ansia, aparecerá por segunda vez, aparte del pecado, para la salvación. Número 2, estoy justificado. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, muchos más entonces, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios. Número 3, estoy perdonado. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos rendición por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Número 4, estoy libre de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9, mucho más entonces, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Él. Número 5, estoy siendo sanado espiritualmente. Algún día incluso mi carne será reemplazada por un cuerpo incorruptible. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, habiendo muertos para el pecado, viviéramos para la justicia, por sus heridas fuimos sanados. Número 6, estoy espiritualmente vivo. En Juan capítulo 6, versículo 53 dice, entonces Jesús les dijo, con toda certeza les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Número 7, mi juicio ha sido satisfecho y estoy en paz con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz recayó sobre él y por sus heridas somos sanados. Número 8, el torrente siguineo de su pueblo Israel será purgado. En Joel capítulo 3 versículo 21 dice, porque limpiaré la sangre que no he limpiado, porque el Señor habita en Sión. Número 9, estoy purificado. 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 10. Tengo el poder de vencer el enemigo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Número 11. Ya no estoy bajo la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose convertido en una maldición para nosotros, porque está escrito, maldito el que cuelga en el árbol. Número 12. He sido recuperado del enemigo.
Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos rendición por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Número 13, ya no soy ajeno al pacto de la promesa. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dicen que en ese momento estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la comunidad de Israel y extranjeros de los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que una vez estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Número 14. El acto final de expiación pública se ha realizado en mi nombre. En Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de una criatura está en la sangre, y yo mismo se le ha dado a ustedes para que hagan expiación en el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Número 15. He sido trasladado del reino enemigo al reino de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, habiendo desarmado principados y poderes, los hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos en ello. Número 16. He ganado el favor inmerecido de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos rendición por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Número 17. Me han declarado justo. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, porque Él hizo pecado para nosotros a aquel que no conoció pecado, para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Número 18. He tenido justificación como si nunca hubiera pecado. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dicen, siendo justificado libremente por su gracia a través de la rendición que está en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre, por fe, para demostrar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que se habían cometido previamente. Número 19. Puedo acercarme a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que una vez estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Número 20. Puedo participar en la dulce comunión de recuerdo de su sacrificio. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, de igual manera tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que derramó por ustedes. Número 21. Mi rendición no perecerá jamás. 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dicen, siendo que no fueron redimidos con cosas corruptibles, como la plata o el oro, por su conducta sin rumbo recibida por tradición de sus padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Número 22. Jesús da testimonio en mi favor de que soy limpio. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes de su Dios y Padre. A Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Número 23, soy libre. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, están pues firmes, por tanto, en la libertad por la que Jesús nos ha hecho libres y no se vuelvan a enredar con el yugo de esclavitud. Número 24, estoy protegido de juicios. Éxodo capítulo 12, versículo 27 dice, es el sacrificio de Pascua del Señor que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando golpeó a los egipcios y liberó nuestras casas. Así que el pueblo inclinó la cabeza y adoró. Número 25, estoy liberado de una conciencia manchada por la culpa. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con un corazón verdadero y plena seguridad de fe, con nuestros corazones salpicados de una conciencia mala y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Número 26, ya no estoy condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, por tanto, ya no hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús, que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. He sido separado del mundo y declarado santo totalmente ante Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en carne, la llevó por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Número 28, puedo proclamar una victoria total. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Número 29. Puedo entrar con valentía en el lugar más sagrado en un directo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dicen, por tanto, hermanos, con la audacia de entrar en el Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él consagró para nosotros a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón verdadero y plena seguridad de fe, con el corazón rociado de una conciencia mala y lavando el cuerpo con agua pura. Y último 30, tengo una revelación adicional sobre quién es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, cuando por él mismo había purgado nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en lo alto. Aquí va otra declaración de mi amigo Mark Hankins. Dijo, la sangre fluye por el cuerpo humano de pies a cabeza cada 23 segundos, proporcionando oxígeno y eliminando los desechos. De la misma manera, la sangre de Jesús fluye por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, circulando continuamente mientras comunión juntos. A medida que fluye la sangre de Jesús, hay un suministro continuo de fuerza y una purificación y eliminación del pecado. Fui a un avivamiento hace varios meses y escribí lo que había dicho el pastor Chuck Graham, que estaba presentando el evangelio ese día.
El pastor Chuck Graham dijo, no podemos llegar al cielo por nuestras propias obras o por buenas obras, sino solo por la sangre de Jesucristo. Así que, dicho todo esto, podemos ver lo importante que es la sangre. No solo nuestra sangre, sino la sangre que da vida y sostiene de nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Smith Wigglesworth dijo hace muchos años, no hay nada en mi cuerpo o no hay nada en mí que la sangre de Jesús no limpie. Lo siguiente es del libro de mi amigo Mark Hankins. El libro se llama La línea de sangre de un campeón. Y en página 292 dijo, como la voluntad de Dios se hizo en Cristo, éramos objetos de su obediencia. Jesús se entregó a sí mismo, espíritu, alma y cuerpo, a la voluntad de Dios. Se sacrificó por la voluntad de Dios por nosotros. La sangre de Jesús lleva el poder de su voluntad. La elección que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní para hacer la voluntad de Dios está en su sangre para nosotros. La sangre de Jesús limpia cada parte del hombre. La sangre de Jesús no solo llega al lugar sagrado del cielo, sino que también llega al alma, la voluntad, la conciencia y el corazón del hombre. La sangre de Jesús limpia al hombre entero. ¿Por qué habló de la sangre ese día de la Pascua? Ocurrieron muchas cosas durante la semana justo antes de que Jesús muriera en la cruz o la Semana Santa. Fue arrestado, golpeado hasta irreconocerlo, colgado en una cruz, enterrado y resucitado. Todo esto lo hizo por nuestro bien. El que no tenía pecado fue hecho pecado para nosotros. Sangraba por nuestros pecados. Murió por nuestra sanación. Murió por nuestra salvación. Si alguna vez has visto la película La Pasión de Cristo, solo has visto una pequeña parte del sufrimiento que Jesús realmente experimentó por nosotros. Por todos los relatos que he visto, escuchado y leído, las escenas de la película que muestran las palizas y sufrimientos de los que Jesús fue sometido, no muestran nada de lo que Él pasó por nosotros en realidad. Espero que si no has visto esta película, que la compres. La puedes comprar en muchas tiendas muy barato, pero es una película que cada familia cristiana debe tener en su colección de videos. También esta película tiene subtítulos diferentes para diferentes idiomas. Vale la pena verla cada vez que sientes que te han tratado injustamente o que estás sufriendo por cualquier motivo. También les pido que piensen en la sangre, en lo que significa para su vida y más importante aún, en lo que la sangre de Jesús significa para nosotros, espiritual, física, emocionalmente. Y que supliquen la sangre de Jesús sobre sus familias, sus amigos, sus vecinos, sus trabajos, sus hogares, especialmente este humilde pastor. Amén. Y con esto quiero invitar a los que nunca han aceptado a Jesucristo
como su Señor y Salvador personal, a rezar conmigo. Si algo pasa ahora y no sabes 100% dónde vas a ir, si algo pasa contigo, y si quieren saber que vas con Jesús al cielo, repiten esta breve oración después de mí. Y los de nosotros que hemos aceptado antes Jesús como su Señor y Salvador, pero por alguna razón u otra necesitan renovar su comunión con Él, ahora es su oportunidad también. Repiten esta breve oración después de mí todos, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Los que están mirando por Facebook, por favor, mándanos un mensaje diciendo en dónde están, en dónde viven y dónde están mirando nuestro mensaje. Y por favor, los que están mirando por YouTube, por favor, aplasten el subscribe y like. Nos ayuden a pasar el Evangelio de Jesús a más lugares alrededor del mundo. Y con esto voy a rezar esta oración final. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros en este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, sea la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentemos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas y nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti confiamos, en ti consolamos. Aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo, Jesús. Amén.